general de lo que vamos a evaluar en el examen. ¿Está bien? Es por eso que reunimos otra vez a todo el mundo con el objetivo de ver cuáles son los puntos que vamos a enfocar y cómo vamos a hacer el examen físico del sistema nervioso central. Bueno, del sistema nervioso central y periférico. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, para poder organizar nuestra evaluación del sistema nervioso, vamos a evaluar en algunos tópicos, en algunos puntos principales. Uno es la función mental. Función mental. ¿Vale? Entonces vamos a necesitar un voluntario que me pueda ayudar, de preferencia masculino, por la facilidad, para que sea paciente y le podamos ir haciendo algunos que otros ¿cómo se llama? Pruebas en el examen. Un punto para el que se sacrifique. Igual, no importa. Hay escasez de hombre, entonces. No la siento, por favor. Bueno, la función mental que nosotros vamos a evaluar es, como le digo, son temas para organizar. Bueno. Sí, es el mismo, pero si no hay problema. Si no hay, no pasa nada. Son parte del examen físico neurológico que realmente no solemos tener. Bueno, función mental. La función mental, vamos a evaluar el estado y el nivel de conciencia del paciente, ¿ok? Entonces, como habíamos hablado anteriormente, ya estuvimos hablando de que podemos ver el estado y el nivel de conciencia del paciente según lo que él nos pueda o nos podamos ir interrogando y la respuesta que nos da. Otra cosa, vamos a estar hablando, porque esto es estado y nivel de conciencia. Aparte de eso, el habla. ¿Está bien? La articulación de las palabras. Lógicamente, cuando nosotros separamos de esa forma, parece ser que son muchos temas, pero en un solo interrogatorio, posiblemente ya podemos evaluar todos esos puntos. ¿Ok? Entonces, estado y nivel de conciencia. ¿Se acuerdan? Vigil, sonoliento, estuporoso, nubilado, estuporoso y comatoso. ¿Se acuerdan de eso? No hace falta volver a decir. Diferencia entre vigil y somnoliento. Está más esperto. Claro, la persona que está vigil está como él, ¿comprende? Ahora, el somnoliento es el que está con los ojos cerrados y que responde a un estímulo verbal. ¿Vale? ¿Se acuerdan de eso? Y que normalmente al responder al estímulo verbal se puede mantener despierto. ¿Ven? Ahora, después de un cierto tiempo vuelve a cerrar los ojos, vuelve a su estado de somnolencia. El estado, eso es la diferencia entre estar dormido y estar somnoliento. Si yo estoy dormido, me despierto. ¿Comprende? Si estoy somnoliento, a pesar de que me despertaron, vuelvo a ese estado de somnolencia. ¿Se entendió? Que entonces lo primero que vamos a ver si es que está vigil, somnoliento, estuporoso, nubilado, estuporoso y por último comatoso. ¿Ok? ¿Se entendió? El estado comatoso es aquel estado de arreflexia, respuesta, no tiene respuesta el paciente o la paciente en este caso, a pesar de los estímulos que se estén realizando desde el punto de vista de la conexión con el ambiente. ¿Se entendió? O sea, no puede abrir los ojos, no puede responder la pregunta, no está conectado, no puede responder a ningún estímulo. Él solamente está en un lugar estático. ¿Se entendió? ¿Cómo hacemos esta evaluación? Y cuando ingresa el paciente. Al ingresar el paciente a la sala, nosotros ya vemos si está vigil o si está somnoliento, estuporoso o comatoso. ¿Entienden? Si está vigil, está con los ojos abiertos. El paciente entra caminando con los ojos abiertos. ¿Está vigil o está somnoliento? Vigil. Mínimamente tiene que estar vigil para poder caminar. ¿Me están entendiendo? ¿Ok?
Si el paciente viene en camilla, que sería hamaca, ¿no? O es traído por otras personas en cadera chifona, y ustedes le ven ya sin respuesta ocular con los ojos cerrados, lo primero que tengo que tratar es de hacer un estímulo verbal o un estímulo táctil para ver si responde. ¿Entienden? No todo paciente que esté con los ojos cerrados quiere decir que está en estado comatoso. Puede ser que sea somnoliento, puede ser que haya cerrado los ojos por no querer ver lo que está pasando. ¿Me entienden? Entonces hay que estimular y en dependencia de la respuesta vamos verificando el estado de conciencia, o sea, el nivel de conciencia. ¿Se entendió? Otro, vamos a preguntarle el estado de orientación. ¿Está bien? Estado orientado en tiempo, espacio y personal, cosa que ustedes ya manejan. ¿Está bien? Cosa que ustedes manejan. ¿Quién le preguntamos al paciente? Nombre, edad, sexo, en qué ciudad está, en dónde está en ese momento, ¿okay? En qué año nació o en qué año estamos actualmente, qué fecha, qué día. ¿Van entendiendo? Entonces vamos a evaluar su orientación personal, su orientación en el espacio y en el tiempo. ¿Ok? Y también es muy importante hacer una evaluación de la orientación y de la navegación, porque muchas veces nosotros le preguntamos solamente en dónde está al paciente y ya asumimos que está orientado, pero la orientación hace parte de la navegación. ¿Saben lo que es navegar? Caminar, ir. Entonces, ¿qué le preguntamos al paciente? ¿Cómo hizo para venir a la consulta? ¿Vino caminando? ¿Vino en vehículo? ¿Alguien le trajo? ¿Él vino solo? ¿Él conducía? ¿Van a entender? Porque si él está orientado, iba a poder haber llegado por sí mismo. Pero si no está orientado, probablemente necesitó a alguien que le traiga. ¿Me van entendiendo? ¿Ok? Eso es desde el punto de vista neurológico. La desorientación hace de que el hijo, la hija, el esposo, la esposa tenga que traerle al paciente a la consulta, porque él solo no puede venir. Él se pierde, no puede, no tiene orientación. Navegación no hace. ¿Comprenden? Y a veces nosotros le preguntamos, ¿dónde está esto? En un consultorio. Está orientado, pero en el momento no es capaz de hacer una navegación. ¿Estamos entendiendo? Entonces siempre es importante preguntar cómo hizo para venir. Si él nos responde, yo no sé llegar, doctor, no tengo orientación. Hay una cosa, si el paciente nunca estuvo en el lugar, no conoce las calles, no conoce el sistema, no sabe conducir, no sabe utilizar el transporte público y evidentemente no va a poder llegar solo. Eso no implica una alteración del estado mental. ¿Me comprenden? Eso implica una alteración de conocimiento. El paciente no conocía. Pero si el paciente previamente, él nació, creció, conoce el lugar y de repente no puede llegar a los lugares, estamos hablando de una alteración neurológica. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Si ahora yo me voy a Curitiba o me voy a, qué sé yo, a Santa Catarina y no conozco el lugar, me van a decir, ve al restaurante tal, no conozco, no voy a poder llegar sin una orientación, ¿comprenden? Entonces eso no significa que esté con una alteración del estado cognitivo, mental, es un desconocimiento. O sea, hay que hacer esa diferenciación. Si el paciente ya sabía previamente, y no pudo llegar, no sabe llegar, ahí sí, ahí estamos teniendo una pérdida de la función neurológica. ¿Se entendió? ¿Ok? Entonces, estado y nivel de conciencia sabemos cómo explorar. ¿Ok? Perfecto. Después el habla. ¿Cómo el paciente habla? Yo no estoy preguntando acá, nosotros no vamos a ver acá si él articula bien las palabras. O sea que, por así decir, el habla
y la articulación de palabras, podemos juntarlo en uno mismo y decir, si él pronuncia adecuadamente las palabras simples, ¿ok? No palabras que el paciente no conozca. ¿Comprende? Por ejemplo, vamos a preguntarle si sabe decir o no radiculoganglioneuronitis. Y es una palabra ya difícil para el paciente, tal vez no pueda pronunciar, no significa que sea un trastorno neurológico, ¿ok? Pero, por ejemplo, no sepa decir buenos días o no pueda articular, decir su propio nombre, ¿comprenden? Ahí yo ya tengo una alteración neurológica del habla y de la articulación de esa palabra. ¿Me comprendieron? Tiene que ser algo que el paciente conozca, que sepa, que maneje de forma cotidiana y la forma de articular esté afectada. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahora? Sí. Otra cosa que vamos a hablar o vamos a ver en esta función es la afasia. Que ahí sí entra la formulación de la palabra. ¿Entienden? En una yo formulo bien la palabra, pero no pronuncio porque tengo una alteración, por así decir, en la pronunciación de esa palabra, una alteración motora. ¿Comprenden? ¿Se entendió hasta acá? A mí me preguntan, ¿cómo te llamas? Me llamo David, pero como ahora estoy afectado, digo, me llamo David. ¿Entienden? ¿Vieron la diferencia? Entonces, yo sé, estoy respondiendo, pero es disártrico. Eso se llama disartria. Es alterado, lenguaje tropeloso también se le llama. ¿Por qué tropeloso? Parece que tropieza el lenguaje. ¿Comprenden? Eso es un problema motor, porque estamos hablando que la lengua, las cuerdas vocales y la musculatura que se encarga de emitir y articular bien esa palabra no está funcionando. ¿Se entendió? Pero debe ser de palabras que conozca el paciente, que haya manejado previamente. Súper, hasta ahí se entendió. Ahora, la afasia puede ser que sea motor, puede ser que sea sensitivo y los dos juntos puede ser que sea global. Eso es un problema. Ahí ya, cuando yo digo afasia, estoy hablando de que el paciente o tiene un problema para transmitir su idea. ¿Me entienden? A mí me preguntan mi nombre y yo le digo, buenos días. ¿Comprende? A mí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, doctora? Miguel. Bueno, Miguel, responde bien. Ahora dime cualquier otra cosa. ¿Cómo te llamas, doctora? ¿Cómo te llamas? Bueno, casi lo mismo. Pero si me dice Mireli, buenos días, pronuncia bien, pero me da una respuesta que yo no pregunté, entonces quiere decir que es una afasia la que está teniendo la doctora Mireli. ¿Se entendió? Ahora, lo que ella hizo es el movimiento de hablo, entonces no es una afasia, es una mala articulación de la palabra. ¿Se entendió? Afasia y disartria. Disartria es alteración en la pronunciación y la afasia es un problema en la formulación de la palabra, de la respuesta o en la interpretación de la pregunta. ¿Se entendió? Cuando yo formulo mal la respuesta y doy una respuesta totalmente fuera de lo que debería de dar, es una afasia motora. ¿Me entienden? Pero cuando yo no entiendo lo que me preguntan, es una afasia sensitiva. ¿Ok? Entonces yo le digo a la paciente, ¿cuántos años usted tiene? Mira. ¿Cuántos años usted tiene? Mira. Ayer sí. No entendió la pregunta. ¿Comprende? Muchas veces eso pasa en los exámenes. No se entiende la pregunta. Una afasia sensitiva. ¿Están entendiendo?
Sin embargo, la afasia motora, él entiende o ella entiende la pregunta, pero al momento de responder, responde cualquier otra cosa. ¿Y cómo vamos a saber si es motora o sensitiva? Muchas veces una técnica que se utiliza es pedirle al paciente que escriba. ¿Comprende? Si el paciente escribe la respuesta correcta, quiere decir que es una afasia motora. ¿Están entendiendo? Pero si escribe una respuesta incorrecta, quiere decir que está entendiendo mal una afasia sensitiva. El paciente no sabe escribir. No fue el leyó, se las copias. Es más difícil entender si es sensitivo o motor la afasia. ¿Están entendiendo? Porque no tenemos una forma de corroborar si es que está o no comprendiendo. Lo que podemos hacer ahí es pedirle cosas cotidianas para que haga, como por ejemplo, le pedimos, pero eso va a ser en la esfera, en otra esfera, en una evaluación, pero le pedimos, ¿puede atajar esto? Y el paciente ataca. ¿Entendió o no entendió? No va a ser una afasia sensitiva. ¿Por qué? Porque está entendiendo. ¿Están entendiendo? ¿Ok? Porque ya. ¿No entiende una afasia sensitiva? ¿Ok? Entonces eso me va a orientar si la afasia es sensitiva o si es motor. Cuando los dos están con problemas, se llama afasia global. ¿Ya entendió? Hasta aquí. Y eso nosotros le preguntamos, o sea que al hablar con el paciente ya estamos viendo la articulación de las palabras, estamos evaluando ya si existe o no disartria. Y cuando tenemos las respuestas, estamos evaluando su fasia, si hay o no afasia, presencia de afasia. ¿Se entendió hasta acá? Esta es la parte, por así decir, cognitiva del paciente, sin aún hacer el examen físico de tacto. Acuérdense que el examen físico normalmente se divide en inspección, percusión, palpación y auscultación. En el neurológico lo único que no se hace es la auscultación. Después hacemos la inspección. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver la marcha cuando vemos la marcha. ¿Está bien? Hacemos la auscultación. Realmente hacemos la auscultación porque le escuchamos al paciente con las respuestas, no con el esteto, es con la respuesta. Le auscultamos, le escuchamos. ¿Comprende? La palpación, porque va a existir alguna maniobra donde yo tengo que tocar, por ejemplo, para ver trofismo muscular. ¿Vale? Y la percusión, que utilizamos los martillitos para los reflejos. ¿Entienden? O sea que al final utilizamos otra vez todos los campos. Al principio dije que la auscultación no, pero realmente si tratamos de acomodar, ajustamos estas respuestas. Y eso nos da un dato para poder seguir en la evaluación semiológica. ¿Se entendió? ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno. Otro elemento que vamos a evaluar en los pacientes, después de la función mental, neurológica, es o son los nervios craneales. Yo había hablado con la doctora, no me acuerdo, la delegada que vino hoy, para traer, si es posible, fragancias, perfume, café, o traer sal, azúcar, ¿está bien? Entonces, ¿es para qué? Para evaluar los nervios craneales. Hay una discusión, par craneal o nervio craneal. Esos nervios, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el primer par craneal no tiene par. El olfatorio es uno solo. Entonces no son todos pares craneales, ¿está bien? Y el 13º también, el primitivo, no es par. El 13º, ¿saben cuál es el 13º par craneal o nervio craneal? No. ¿El primitivo? No va a ser. ¿Quién tiene hijos? Bueno, ellos, ¿verdad? Y ellos fueron víctimas de ese 13º par craneal. El que capta feromonas, el que es sensible al estímulo de atracción. Normalmente es
muy pequeño y desaparece al momento de hacer una investigación neurológica. Por eso mucho tiempo nunca se habló de eso, de ese par, pero es un nervio que existe en todos los animales que se reproducen, que utilizan la reproducción. Y es lo que nos ayuda a nosotros a tener un reflejo, porque son un reflejo a un estímulo externo con relación a la atracción. ¿Okay? Bueno, ellos dos no son pares, son uno solo. Entonces, no se habla de par craneal, se habla de nervio craneal. ¿Okay? Para la evaluación de los nervios craneales, empezamos como ustedes quieran. Lógicamente, hay una forma rápida para hacer en un consultorio y una forma lenta para hacer en el examen. La forma lenta es que yo empiece del primero al 12º. ¿Está bien? La forma práctica, yo ya puedo haber empezado con la respuesta ocular. Empecé con tercero, cuarto y sexto, par craneal. ¿Me entiendes? Porque al mismo tiempo, por eso le digo, es muy dinámico. El examen físico neurológico es muy dinámico, porque al mismo tiempo que yo estoy haciendo la interrogación, al mismo tiempo que mi paciente está ingresando a la sala, ya estoy evaluando la función neurológica. De hecho, al mismo tiempo que mi paciente llamó a la clínica para tomar turno, ya estoy evaluando neurología. ¿Me entiendes? Es muy dinámico. ¿Comprendes? Bueno, par craneal, o nervio craneal, disculpe, nervio craneal. Primero, olfatorio. ¿Qué voy a evaluar? Olfato. Entonces utilizo fragancias. Traigo perfume en ese día, yo tengo que traer perfume, yo tengo que traer, pónganse en grupos, ¿no? Un grupo determinado trae, de 10 personas trae un kit para utilización de ese grupo. ¿Eh? Y en ese kit tenga en cuenta fragancia, la fragancia que a usted le guste. ¿Ok? Perfume, qué sé yo, hay esa fragancia de productos naturales, la manzanilla, creo que la canela tiene una fragancia también que es reconocible, ¿okay? El alcohol, ¿está bien? No el alcohol para callar, el alcohol normal. Entonces, en ese día le pido a mi paciente, lo ideal es que le pida a mi paciente o yo mismo haga, ocluir una fosa nasal y con la otra inhalar, cerrar. ¿Está bien? Solo que cuando él haga o ella haga eso, tiene que ser con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque si yo veo un pote que diga por él canela, ¿entiendes? Se supone que va a haber canela ahí. Por más que no esté cerrado, voy a decir canela. ¿Ok? La parte, y siempre hay que hacer comparativamente. Entonces, el primer nervio craneal es el olfatorio y vamos a evaluar con las fragancias que tengamos disponibles. ¿Ok? A ver. Lástima que no tenemos ninguna fragancia. ¿Tenés? ¿Ves? Sí, igual. Cierra los ojos, por favor. Bueno. Tapa uno de las cosas nasales de las cosas. Trata siempre. ¿Qué pasa? Que se recomienda de que el médico haga. ¿Por qué? Porque yo no sé si el paciente está ocluyendo totalmente o no. ¿Comprende? Ahí ya viene completo. Bueno, vamos a poner esto acá porque yo ya quiero tomar. No puedo tomar. Aprovechar. Ayer estuve de guardia, así es que entenderán que no sentí que mi chef. No sentí que. Ah, entonces está mal. Si no sintió mi chef, ya. Estuve más de 24 horas de desplazado. Estamos mal. Bueno, entonces, lo ideal es que yo como médico, lógicamente, siempre lavo. Un problema que tuvimos en la evaluación anterior es que nadie
Fijeros, lavado de manos. Regla de oro, eso en enfermería se utiliza mucho. 5 momentos de lavado de manos. Antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, antes de la medicación, después de la medicación, antes de preparar medicación, después de preparar medicación. Y después, antes de comer y después de ir en un baño. Pero con relación al paciente, todo el tiempo hay que estar con las manos limpias. Entonces, evidentemente, si yo voy a tocar a mi paciente, le explico, le pido permiso, lavo, higienizo mis manos, lavado médico, y ahí ocluyo una de las fosas nasales, por favor, y con el otro pido que inhale. No hace falta que sea un garrafón ¿no? Está con problemas, vamos a dejar ahí para no descubrir otras cosas. Pero ¿entendiste? Ya. Entonces, ¿le jodita o no? ¿Será? ¿Te cabrón? Yo creo que vamos a salir algunos con algunas enfermedades. Bueno, en fin, primer nervio, ¿está bien? Varias fragancias y de ser posible, evidentemente, no debería de venir en esta presentación. Debe ser lo ideal, en el mismo pote, que sean las mismas características todos los recipientes, ¿está bien? Y que no tengan ningún título, que solamente el examinador sepa qué contiene. ¿Me entienden? Y tampoco es recomendable que ustedes pongan por un bote azúcar, qué sé yo, para despistar al paciente. No, es nada. Que uno sepa qué es lo que está teniendo. Lógicamente el médico también tiene que estar bien para que no vaya a ser que el médico el que esté mal, ¿verdad? ¿Comprenden? Entonces se va poniendo para evitar que el paciente tenga alguna información que pueda desorientar ese examen físico. ¿Ok? Segundo, ¿cuál es? Óptico. ¿Vale? Segundo par craneal. Normalmente, en el segundo par craneal se evalúa agudeza visual. ¿Está bien? En el segundo par craneal yo evalúo lo que soy capaz de ver. Se utiliza muchísimo en oftalmología. ¿Está bien? Entonces ahí se utiliza dos cosas. Se utiliza la agudeza visual y se utiliza la percepción de colores. No sé si escucharon hablar de la tabla de Snell. Es una tabla donde tengo números grandes, números pequeños, letras grandes, letras pequeñas, y en dependencia de eso el paciente puede ir viendo. ¿Ok? Entonces, deberíamos de tener decentemente para un examen neurológico normal un oclusor de la visión, un material que pueda ocluir la visión. Entonces con este ojo él ve. ¿Se entendió? Voy a ver si podemos conseguir todos los materiales desde el punto de vista neurológico para el examen físico neurológico, para el examen en ese día. Si no, vamos a tener que inventar con la mano o con cualquier otro tipo de maniobra. Se puede hacer también. El paciente va a ocluir con su brazo, con la palma de la mano derecha, el ojo derecho. ¿Bien? Y va a tener que ver con el ojo izquierdo la tabla de Snell. Ahí yo estoy examinando segundo par o segundo nervio craneal. ¿Se está entendiendo? Y al mismo tiempo puedo evaluar la percepción del color. ¿Qué colores? ¿Cuáles son los colores que ustedes? ¿Se entendió? Porque ahí lo que yo estoy evaluando es la integridad de la retina y del nervio óptico. ¿Se entendió? Entonces hago del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, del lado derecho. Una tabla de Snell que para el día vamos a tener que inventar uno para la evaluación. ¿Vale? Hasta ahora se entendió todo. Sí. Tercero, cuarto,
y sexto par craneal se evalúan juntos, prácticamente. ¿Saben? ¿Cómo se evalúa? Es lógico, es para que ustedes vean, si me pongo de costado, pero lo ideal es que se frente al paciente, le puedo sostener la cabeza, ¿por qué? Para que no mueva. Este movimiento no, este movimiento nosotros vamos a evaluar en otro par craneal. ¿Saben? La fuerza, el movimiento del cuello y la fuerza del trapecio. ¿Ok? Bueno, entonces con eso, tratando de sujetar la cabeza para evitar el movimiento, yo voy a tratar de pedirle al paciente, le voy a pedir al paciente que se guíe, que siga el movimiento del lapicero. Puede ser el lapicero, puede ser del dedo, puede ser mi cabeza, no, la cabeza no, del lapicero o del dedo. ¿Se entendió? Entonces, le pido que siga con los ojos, no con la cabeza. ¿Saben? Entonces, tiene que hacer ese movimiento. En este movimiento yo estoy evaluando la funcionalidad de los músculos abductores y los músculos abductores. Abductores por dentro y abductores por fuera. ¿Entienden? ¿Sí? O sea, músculos que hacen que el ojo entre, o sea, ingrese, o sea, vaya a la línea media, y músculos que hacen que los ojos salgan, o perdón, no que salgan, pero giren a la parte medial o externa o lateral del rostro, del cráneo, de su límite. ¿Se entendió? Entonces, estos son rectos laterales y rectos mediales. Por afuera, rectos laterales, por dentro, rectos mediales. ¿Se entendió? Entonces ahí yo estoy evaluando principalmente el cuarto y el sexto par craneal, el abductor y el patético, por así decirlo. ¿Está bien? Otro movimiento para arriba y para abajo, ¿está bien? Estoy evaluando meramente el tercer par craneal, que son los rectos superiores e inferiores. Se va para arriba, se va para abajo. ¿Está? Y por último, para evaluar en lateral superior izquierdo o superior derecho, ¿está bien? En dirección oblicua. ¿Se dan cuenta que tiene que ser en dirección oblicua? ¿Por qué? Porque estoy evaluando la musculatura oblicua que se encarga del movimiento oblicuo del ojo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces es muy difícil evaluar los nervios oculomotores separados. Normalmente vienen los tres puntos: tercero, cuarto y sexto par o nervios craneales. ¿Se entendió? Y solamente el secreto es que pueda seguir y con la cabeza sin movimiento, o sea, sin mover la cabeza. ¿Hasta ahora se entendió? Sí. Quinto par craneal, trigémino o quinto nervio craneal. El trigeminal tiene parte motora y parte sensitiva, ¿no? ¿Sí? La parte motora del trigémino, sensitiva del trigémino, nosotros vamos a evaluar con tacto y con temperatura. Entonces, ahí se recomienda traer un algodón, no sé cómo usted le llama, algodón, o una gasa, o puede ser una pena, una pluma, una pena, algo suave, para poder ver sensibilidad táctil del rostro. Y se evalúa. Adelante, doctor. ¿Vas? Sí, vas. Allá hay unas sillas. Entonces vamos a ver esa sensibilidad táctil en la porción superior, lateral e inferior del rostro. ¿Se entendió? Y la temperatura. Yo puedo tener, lógicamente el calor no es tan necesario que sea muy caliente, pero puedo tener frasquitos con agua fría, así, poco pequeños con agua fría, y eso se acerca al rostro para sentir la sensibilidad
a la temperatura. Yo estoy evaluando ahí solamente nervio craneal, no estoy evaluando sensibilidad. Estoy evaluando la sensibilidad, pero del nervio craneal, no la sensibilidad del sistema nervioso. ¿Se entendió? Porque está en un solo lugar. Si evalúo en miembros superiores, miembros inferiores, a los abdomen, tórax, eso es ya del sistema nervioso, el completo, el conjunto, el sistema central. ¿Se entendió? ¿Hasta ahora estamos bien? Com algodão, como que é que faz, doutor? ¿Se le pasa? En el rostro, ¿paciente cómo tiene que estar? Olho fechado. Prácticamente uno de los pocos momentos en donde el paciente va a abrir los ojos para la evaluación de los pares de los nervios craneales es tercero, cuarto y sexto par craneal. ¿Por qué? Porque tiene que mover, tiene que ver para mover. Después el resto tiene que ser con los ojos cerrados. Entonces, si quienes no tienen ahí, bueno, cierran los ojos dos. ¿Van entendiendo? Es como una pequeña caricia, pero con una pluma, no ustedes. ¿No? Después el paciente sale quisito médico. ¿No? Entonces, y así pueden llevar en este tipo de pote, o sea, que sea de vidrio. ¿Por qué vidrio? Porque transmite la temperatura. Si es plástico o si es otro material, normalmente no suele transmitir tanto la temperatura o de forma adecuada. Entonces con vidrio lo ideal, ¿está bien? Entonces, y sensibilidad térmica. ¿Se entendió? Sí. Y la otra es sensibilidad táctil. Y podemos también evaluar la sensibilidad dolorosa con estímulos, con aguja, lo que no se recomienda en el rostro. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es cuestión de cautela en eso, pero sí se puede evaluar en el caso en que sea necesario. Evidentemente, si yo tengo alterado mi sensibilidad táctil y tengo alterado mi sensibilidad térmica, tengo que evaluar la sensibilidad dolorosa. ¿Me comprendes? Difícilmente ellos dos estén íntegros y la sensibilidad dolorosa no. Si tienen alguna duda, tapan acá y allá. No caso com agulha, seria onde? Na mão? No, en el rostro. Estamos hablando del quinto nervio craneal. Y el quinto nervio craneal incluye el rostro. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los nervios craneales se resumen aquí. El único que va un poco más abajo es el vago, porque es vago. Él recorre todo, ¿entiendes? Pero es aquí, no pasa de ahí. Entonces prácticamente el examen físico de los nervios craneales se va a centrar en rostro y cuello. ¿Se entendió? ¿Qué horas son? 9:10. 9:10. 9:30 me pueden avisar, por favor, vamos a tomar un pequeño receso. Y tengo que hablar con otro grupo y posiblemente no voy a dar clase para continuar con ustedes, ¿está bien? Para tratar de terminar algo. Bueno, desde el punto de vista motor, el trigémino, y la verdad que no tiene tanto motor, él tiene más sensitivo, ¿ok? Trigeminal es más sensitivo que motor. ¿Quién es el encargado de la parte motora del rostro? Facial, el nervio facial. ¿Cuál es el número? 7. ¿Sabes? Entonces en el nervio facial sí, ahí puede abrir o cerrar los ojos sin problema. De hecho, una parte del examen físico tiene que ser: cierra los ojos fuerte, fuerte, abre. Ahí. Quiere decir que hay simetría en la fuerza muscular. Ríe, se ríe, eso. Muestra los dientes, eso. Va bien, ¿ok? Como si fuera que está nerviosa, enojada, lembra de aquel maldito, vagabundo. Entonces, eso es una forma de evaluar la tonicidad muscular del rostro. Estamos hablando del rostro, estamos hablando de nervios craneales, ¿se entiende? Yo no voy a evaluar tonicidad de los miembros inferiores, ni los miembros superiores, ni miembros inferiores. ¿Se entendió?
Porque eso es otra parte, ahí vamos a ver fuerza motor, fuerza de la fuerza muscular, ¿está bien? Bueno, el facial tiene una rama que es sensitiva, está en la lengua. ¿Está? Entonces ahí sí, yo tengo que utilizar azúcar, sal, limón, ¿van entendiendo? Algún picante, yo no recomiendo picante, porque picante hay personas que desagradan, no gustan, genera. El picante es el único que tiene capsaicina. ¿Conocen la capsaicina? Capsaicina, ¿no escucharon hablar? Es una de las sustancias químicas que activan a los receptores del dolor. Por eso el picante puede doler cuando pica. ¿Comprende? Aquel mole que esté picante, ¿cómo le llaman picante? Pimiento. Puede doler si es que pica mucho, porque tiene capsaicina y la capsaicina produce activación de los receptores para el dolor. Entonces, no podemos producir dolor. Por ende, no es recomendable utilizar picante, es recomendable utilizar azúcar, sal, cualquier otra cosa en la lengua. ¿Y qué hacemos ahí? Cerramos los ojos y preguntamos, ¿y ahora qué tiene? Sal. ¿Y ahora? Azúcar. Y ahora, no sé, sabor a naranja. ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí evaluó. Séptimo, octavo par craneal. Ahí veo dos cosas. Vestíbulo coclear. Y ahí existe lastimosamente una maniobra que no tenemos para hacer, que es el diapasón, la maniobra de la conducción de la transmisión. ¿Tiene ahí? Es Weber. No, la maniobra es Weber y ¿qué más? Bueno, entonces con el diapasón en el octavo par craneal nosotros tenemos dos partes. Uno es la audición y otro es el equilibrio, ¿no? Lo que más nosotros evaluamos aquí es la conducción ósea y la conducción aérea. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Bueno. Octavo par craneal. Octavo. Después del séptimo, octavo. ¿Está bien? Entonces, yo tengo para hacer la evaluación de la conducción ósea, hago un pequeño golpe y debe de vibrar mi diapasón, ¿está bien? Este vibra y tengo que instalar aquí, en el medio. ¿Siente que vibra? ¿Está bien? Y tiene que ser simétrico. ¿Siente de ambos lados? O sea, tiene que ser simétrico. Yo tengo que sentir una vibración que viene del cráneo hacia la mandíbula, o sea, la parte ósea. ¿Ok? No, y puede ser que sea lento, porque depende del tiempo. ¿No? Vamos a decir que está todo bien. ¿Okay? El segundo es, nuevamente hago el movimiento de diapasón y busco el mastoide. ¿Está bien? Y en el mastoide verifico. Y ahí sí deberíamos de sentir un poco más para aquí. ¿Siente, verdad? Bueno. Y la misma cosa para el otro lado. ¿Me entiendes? Terminó. Vamos a hacer. Me avisas cuando no siente más nada. ¿No siente más nada? Ya. Ahí pongo cerca del oído. ¿Siente? Entonces la conducción ósea, conducción aérea. Octavo par craneal. ¿Se entendió? El equilibrio vamos a evaluar cuando evaluemos cerebelo. ¿Ok? ¿Belén? ¿Se entendió? Entonces diapasón para el octavo par craneal. Weber y Wernicke. Entonces, Weber es vibración, Wernicke es el viento. La conducción aérea. Profesor, ¿cómo que es el nombre del aparelho? Diapasón. 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 ¿Ustedes cómo le llaman en portugués? Diapasón.
diapasón, martillo percutor y eso es lo que se utiliza mucho en neurología. Y claro, las fragancias, para la evaluación de los nervios craneales, ¿está bien? Eso es lo que se utiliza bastante en neurología. Nomes dos testes ou nomes dos testes Weber y Wernicke. que vai avaliar a configuração do som. Sí. Uno, vamos a evaluar la conducción, la integridad del octavo par craneal. El octavo par craneal se divide en dos. O el octavo nervio craneal. Sería una parte que es de la audición, que se llama coclear, el otro que es del equilibrio, que se llama vestibular. Y la parte coclear, que es de la audición, nosotros escuchamos, él se activa a través de las vibraciones. Puede ser que sean vibraciones que se transmiten con el aire o a través del hueso. ¿Entienden? Es por ende, nosotros utilizamos el diapasón para evaluar la transmisión o la conducción ósea de la vibración y la conducción aérea de esa vibración. ¿Vale? ¿Se entendió? Y tengo que hacer en ambos oídos, en ambos pabellones auriculares. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí? Nada. Bien claro. Estamos hablando ahora. Bueno, noveno par craneal o noveno nervio craneal. ¿Cuál es? ¿Qué se encarga del glosofaringeo? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre el glosofaringeo y hipogloso? No. Glosofaringeo, ¿qué parte se encarga? ¿Tienen resumen ahí? Para que no se lo olvide. Uno es la sensibilidad de la porción posterior de la boca y después ¿qué más? La parte motora también, ¿está bien? Principalmente de la úvula, de los paladares superiores y de las cuerdas, de los pilares palatinos, ¿se entiende? Entonces aquí voy a pedirle a mi paciente que diga ah, abre la boca, ah, ¿entienden? Un detalle abriendo la boca ahora. Disculpen, un segundito, entre paréntesis, séptimo par o séptimo nervio craneal, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Facial. Facial. ¿Se acuerdan de eso? Entonces le podemos pedir también al paciente que abra la boca, ¿está bien? Y yo voy a tratar de cerrar, pero que mantenga abierta la boca, ¿está? Entonces veo fuerza. ¿Se entendió? O que cierre la boca. Cierro la boca. Y yo voy a tratar de abrir, extender para abajo. Estoy viendo integridad del macetero, que es uno de los músculos más importantes que tenemos, sobre todo para la masticación. ¿Se entendió hasta ahora? Bueno, entonces le digo al paciente que diga ah, abra la boca. Al abrir la boca que diga ah, y al decir ah, la úvula tiene que centrarse. ¿Me comprende? Debe ser de esa manera. Y tenemos la boca y la úvula tiene que quedar dentro. Centrado, perdón. Tiene que quedar adentro. Si está fuera de la úvula, llamen a alguien. Debe estar ahí y tiene que estar simétrico. ¿Está bien? El paladar superior tiene que estar simétrico. Si está caído, ¿está bien? Si está caído, quiere decir que está en una alteración. Normalmente, del noveno, décimo y décimo primer par craneal. ¿Está bien? Hay algunos que estudian, o los nervios craneales, hay algunos que estudian los nervios craneales desde el nacimiento. Lógicamente, eso es más teórico, yo les recomiendo. Él tiene 3 lugares donde nace. Nace en el mesencéfalo, nace en el puente y en el bulbo. En esos 3 lugares nacen todos los pares craneales. Bueno, excepto el primero y el segundo, que nace acá.
está adherido al telencéfalo. ¿Ok? Pero normalmente nosotros tenemos tres grupos de órganos que se encuentran en el cráneo. ¿Está bien? Tres grupos principales del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en tres grupos principales. Uno se llama protoencéfalo, otro se llama mesencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. En el romboencéfalo yo tengo la forma romboide que incluye cerebelo, que incluye puente, bulbo y médula oblongada. Y después viene la médula espinal. ¿Comprenden? Entonces, para que yo pueda entender todos los nervios craneales, solamente viene a partir del mesencéfalo y la médula oblongada. Vamos a suponer que aquí tengamos el cerebelo. Aquí en esta zona, esta parte del cerebro, está todos los nervios craneales. No existe otro. ¿Entiendes? Esa es la parte prácticamente del cráneo, aquí. Y este agujero que sale aquí, esto que tenemos aquí, que son el surco que genera los músculos para vertebrar en esa zona, ya es la médula espinal. Ahí ya sale la médula espinal. ¿Entiendes? O sea que cuando yo tengo afectado alguno de los pares o de los nervios, ¿qué costumbre tenemos el par? De los nervios craneales, yo tengo que pensar, está aquí, está en la parte en donde yo no tengo nada de control. Porque en el único lugar que yo como ser humano, nosotros como ser humano, tenemos control está en el telencéfalo. ¿Cuáles son las estructuras que dependen del telencéfalo o que forman el telencéfalo? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Termino. Ahí es donde nosotros relativamente tenemos poder. ¿Qué quiere decir? Yo quiero caminar, voy a caminar. ¿Me entiendes? Pero estos nervios craneales están fuera de ese poder. Por ende, hay cosas que nosotros no vamos a poder, por así decir, camuflar si están alterados. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Okay? Sin embargo, primero y segundo par o segundo nervio, sí podemos hasta cierta forma camuflar. Porque yo puedo no llegar y estoy leyendo y decir que estoy llorando. ¿Van entendiendo? Pero realmente yo no estoy, pero puedo interpretar, decir nada. Lo demás ya se me es más difícil camuflar. ¿Okay? Entonces, para el noveno nervio craneal, entonces le pedimos al paciente abra la boca y saque la lengua. ¿Está bien? Y al sacar la lengua, abra la boca, saque la lengua. Ok, ponga recto la lengua, recto para arriba, recto. Ahí. Gira para la derecha, la izquierda. El otro lado. Ahí. Entonces estamos hablando de la inervación motora de la lengua. ¿Quién se encarga de la inervación motora? ¿Qué nervio craneal? ¿Cuáles son los nervios craneales? Glosofaríngeo, accesorio o hipogloso. Glosofaríngeo 9, accesorio 11, hipogloso 12. Hipogloso. Entonces al mismo tiempo, por eso le digo, es muy dinámico el examen neurológico. Al mismo tiempo que yo estoy evaluando el noveno par o el noveno nervio craneal, ya le pido al paciente que haga la lengua. ¿Okay? Entonces ya estoy viendo la tonicidad, la musculatura de la lengua. Estoy viendo hipogloso. Estoy viendo glosofaríngeo. Y el accesorio, ¿de qué se trata? ¿Qué verifica? Tonicidad del trapecio y tonicidad, del esternocleidomastoideo y tonicidad del trapecio. Me ayuda al movimiento del rostro, que le digo al paciente, mira para allá, mira para acá, y quiero evaluar, lógicamente también la fuerza. Entonces le digo, trate de mirar para allá y yo hago una fuerza. Lógicamente tiene que ser gentil, no para. Si
Pica-pica dele. ¿Comprenden? Tiene que ser una fuerza relativamente. Y otro detalle, como examinador yo tengo que utilizar el mismo miembro que estoy utilizando. O sea, este para acá y este para acá. No puedo utilizar este para acá. ¿Comprenden? Porque la fuerza puede variar entre uno y en el otro. En mí mismo, como explorado, como examinador. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, utilizo más el brazo, mi cuerpo del lado derecho, porque mi hemisferio dominante es el lado izquierdo. ¿Me entiendes? Entonces la fuerza es distinta en mi cuerpo derecho que en mi cuerpo izquierdo. Si yo voy a comparar, puedo tener un falso positivo. ¿Me están entendiendo? Entonces siempre fuerza motor. Como examinador yo tengo que ser unilateral, en un solo miembro, en el que yo normalmente utilizo. ¿Se entendió? ¿Entendiste? Mire, ¿está todo bien? A avaliação do 9, do 11 e 12 você juntos. Prácticamente juntos. Y otro, le pido a Mireles que haga esto. Recoge y esto. Entonces, yo quiero evaluar tonicidad. Aprieto. Recomendación, uno y el otro. Pero al mismo tiempo, tú haces al mismo tiempo, solo que yo en uno y después en el otro, para evaluar con el mismo miembro. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con par craneal? Sabemos entonces cómo evaluar ahora. Esto cuando hacemos de forma práctica es más rápido, ¿verdad? La primera se vuelve un poco más costoso. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? Doutor, na prova a gente vai fazer do 1 ao 12 Qual foi a avaliação do 9? Hã? En la prueba lo más probable es que tengamos, Não. bueno, 10 minutos como siempre, 10 minutos, y en esos 10 minutos tengamos que evaluar 3 porciones del examen físico neurológico. Puede ser el estado mental o la función neurológica, o la función mental, puede ser par craneal o nervios craneales, puede estar acompañado de evaluación cerebelosa, puede estar acompañado de evaluación de fuerza motora. Entonces va a ser un tema de cada uno. ¿Comprende? Que tienen que saber yo del par o de los nervios craneales, no voy a pedir los 12. Vamos a evaluar el primer par o el primer nervio craneal. Ok, ya vienen equipados para el primero. ¿Ok? O el segundo, ustedes vienen equipados para el segundo. Un par o un nervio craneal sí o sí va a tocar. ¿Me entiendes? Sí o sí va a tocar estado y nivel de conciencia, sí o sí va a tocar afasia, sí o sí va a tocar, ¿cómo se llama? Pisarte. ¿Cómo evaluar? Porque eso hace parte de la interrogación de la anamnesis. Después va a venir sí o sí la parte de la praxia y la taxa, esfera meningia, reflejos osteoseminosos, ¿está bien? Y fuerza muscular. E dessa vez pode dividir a turma, que metade de manhã e metade à tarde? Sí, se puede ver. Lo que a mí me parece medio, no sé, es cuestión de hablar también. Pero si dividimos ya con antelación las turmas, entonces uno va a tener más tiempo, un grupo va a tener más tiempo de estudiar que otro. Só que ninguém Não, pode mas não, qualquer. Não, melhor dividir. Não, Não, é no mesmo dia, doutor, só que fala um grupo, metade da turma vem de 7 a 1 hora da tarde, a outra metade vem de 1 às 5 ou 6. No se entiende, por eso Dá le digo. tempo do senhor almoçar também. Porque dá tempo do senhor almoçar e não fica aqui o dia todo, No, igual es ficou que da en outra ese vez. momento, si yo almuerzo, yo pierdo. Porque tengo que voy a salir más tarde. No não, tiempo mas con ele mi não precisa familia. almoçar, é só a galera chegar Essa no vez é horário. comigo, gente, dessa vez. Ele não precisa Yo almoçar. no tengo problema, yo puedo comer en frente de ustedes. Ustedes son mis. Não, porque da outra vez a gente dividiu a turma, então antes de terminar o primeiro grupo, o outro já chega e o senhor não perde tempo, já junta um com o outro. Porque ficar aqui o dia inteiro pra fazer Lo que sí yo les recomiendo, yo entiendo muy bien que existen amistad entre ustedes, esa cuestión de hermandad y todo lo demás. Si quieren ir a sentar a descansar, gracias. Esa cuestión de hermandad, súper bien, no hay problema, ¿tá? Pero me parece injusto que si ustedes ya fueron evaluados, ¿está bien?
el que ya haya evaluado. Por eso yo nunca corregí, o sea, no les corregí a ustedes, para que ustedes no puedan decirle al otro que se tiene que hacer y que no. A ver, hay que dejar que cada uno cometa su propio error. No está mal eso. El error es algo en donde, ¿de quién es? Chicos, pasa todo por ahí, por favor. De algo que pueden aprender, ¿ok? Entonces, eso es lo que trato de cuidar con ustedes, que ustedes no vayan. Por eso, por más de que yo tenga ganas de corregirles en el momento, que creo yo que es el objetivo de una evaluación, la corrección en el momento. Porque si yo les corrijo después, ya posiblemente ustedes no aprenden. Yo les aseguro que no hay nada más fijado en la historia de un estudiante que se le corrija en el examen. Cuando ese punto me faltó fue por esa cosa que me hice, me acuerdo toda la vida. Y yo quiero hacer, solo que si hago, tengo el riesgo de que el que venga después sepa hacer. Y ahí realmente no sé si es que supo ahora porque a última hora estudió o porque realmente sabe. Me va cegando mi nivel, entonces yo no puedo investigar, no puedo clasificarle a ustedes de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su capacidad. ¿Me están entendiendo? Nosotros tuvimos en este primer examen, creo que le hablé de la campana de Gauss, ¿no? ¿Sí o no? No. Hay un recurso que se utiliza que se llama en varias disciplinas, pero en la educación nosotros tenemos un índice. Claro, si nos importa, ¿verdad? Ese índice es medir cómo estuvo el examen. En esa campana de gas es un cuadro en donde tenemos la cantidad de estudiantes. Sí, cantidad de estudiantes y acá las notas. Y la nota va de 0 a 5 o de 0 a 100%, como ustedes quieran poner. El valor que ustedes quieran. Entonces aquí lo normal que la campana es una campana, ¿no? ¿Qué quiere decir que esa campana? Que venga así, ¿no? Entonces quiere decir que de 0 a 3, de 0 a 2, de 3 a 4, de 0 a 2 sean pocos, de 3 a 4 sean muchos y de 4 a 5 sean pocos. Eso quiere decir que un examen está acorde al nivel que debe de ser. ¿Me comprenden? Hay pocos aplazados, hay pocos excelentes y hay muchos aprobados. ¿Por qué? Porque quiere decir que están entendiendo. Ahora, si yo tengo una campana de Gauss, o sea que no es una campana, no llega a ser una campana, y tengo esto, miren, ¿qué quiere decir eso? Muchísimos reprobados. Algunos que salieron bien, casi nada de excelente. Eso está mal, el examen está fuera de contexto para el grupo. Y si es inverso, si es lo contrario, si yo tengo esto, prácticamente, miren, a partir de 2 y me va solo para 4 y 5, quiere decir dos cosas. Que mi examen no está hecho para el nivel de estudiante que tiene en ese momento de la evaluación, o que todo el mundo sabía el examen. ¿Comprenden? Porque es muy difícil que todos tengan una excelente nota. Eso es casi, no digo que es imposible, no quiero decir que no tengan capacidad, ¿verdad? Pero es muy, porque son varios factores. En ese día yo no amanecí bien, no me dormí, tengo un enfermo que está internado, algo, no puede ser que haya salido muy bien en el examen. El examen realmente no mide conocimiento, el examen solamente es un documento oficial de protección para el docente y para el estudiante, para cuando alguien venga y pregunte, ¿cómo tú sabes que estás sabiendo? Ah, porque yo aprobé una materia, aquí está. Es para eso. Conocimiento es responsabilidad de ustedes. Ustedes saben o no saben, es responsabilidad de ustedes.
terminé la carrera de medicina, me voy a trabajar como médico, no sé nada de medicina. Problema veo, me hizo la quinta un paciente. Porque él también va a morir, pero bueno, cosa de la vida. Pero eso ya es responsabilidad de la facultad, ¿entiendes? Entonces, lo que yo suelo hacer siempre después de cada examen es verificar en la campana, ok, tal estuvo, y si estuvo de acuerdo. Por eso yo no les corrijo en el momento, por más de que tengo sarna para corregirle ahí en el momento, porque yo sé que ustedes van a ir a decirle ahora, cara, olha ahí cómo verificar talla o a presión, tem que verificar en tus 4 meses. Y el que viene, ya sabe, pero no porque estudió, es porque el otro. Entonces yo le voy a decir que es buen estudiante. No, no es bueno. Es bueno escuchando, pero no estudiando. ¿Están entendiendo? Entonces es por eso que no le puedo corregir en ese momento. Es por ustedes al final y es por mí para tener un buen, o tratar de tener un sesgo un poco más corto, que no sea tan equivocado mi parámetros en el momento de ver cómo fue el examen. En este momento, en el examen pasado, yo tuve que aumentar la nota de muchísima gente por una cuestión de que hay parámetros que evidentemente ustedes me pueden decir a mí que no estudian, no saben el examen físico, con todo el respeto que se merece, porque, qué sé yo, el profesor que tenía no era profesor, era solamente no sé qué, que Lula ganó, que Bolsonaro va a ganar, lo que ustedes quieran. Pero al final la responsabilidad es suya. Solamente lo que tratan de hacer es sacar esa responsabilidad mía y jugar en alguien más, ¿verdad? Entonces por eso yo agarré y dije, vamos a tener consideración y vamos a aumentar 10% a cada uno de los estudiantes. O sea, la nota que aparece en el sistema es 10% más de lo que realmente tiene. No es la nota real, es 10% más. ¿Por qué? Porque le agregué esa nota de lo que deberían, y un estímulo. Yo no le saqué esa nota, porque no quiero que ustedes se vayan y se depriman de mí. ¿Qué voy a conseguir que se depriman? Van a estudiar más. Si ya no estudiaron estando feliz, deprimidos, ¿van a estudiar? Entonces, esa es nuestra realidad, muchachos. No es culpa del docente, no es culpa de la facultad, es responsabilidad de ustedes. Solo que tienen que estar acompañados, así, orientando, pero es una responsabilidad individual esa cuestión. Por eso no les suelo corregir durante el examen. ¿Estamos? Vamos a ver qué tal vamos para esta segunda fase. Vamos a tomar café y volvemos.